Muy buenos días, buenas tardes para todos, para los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos en esta sesión de YouTube para hablar sobre EPOC y cáncer de pulmón. Nosotros queremos agradecerles a nuestros seguidores en redes sociales y a quienes nos acompañan en esta tercera edición de Unisalud Informa Live a través de nuestro canal de YouTube. Es un espacio que creamos para hablar de salud, para hablar de bienestar, para hablar de autocuidado, y es por eso que nos encontramos aquí para abordar diferentes temas de interés. Por cierto, si de pronto ustedes nos quieren proponer algún tema, nos pueden escribir al correo comunisalud@unal.edu.co. Para esta misión hemos invitado al doctor Juliano Campo, a quien quiero pedirle por favor que se presente y nos cuente un poco sobre su trayectoria y su gestión en salud en Unisalud sede Manizales. Muchas gracias, Lina. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Alberto Campos, soy médico general, egresado de la Universidad de Caldas, vivo aquí en Manizales y trabajo en Unisalud Manizales. Tengo experiencia un poquito, como 25 años como médico general. Doctor, iniciemos hablando, entonces, ¿qué es el EPOC? Lina, muchas gracias. Sí, el EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad pulmonar inflamatoria, como su nombre lo dice, crónica, que es prevenible y tratable, ¿sí? Y se debe a obstrucción del flujo de aire en los pulmones debido al contacto frecuente o repetitivo al tabaco, al cigarrillo, a los gases nocivos. Y los síntomas más principales del EPOC es la tos, la asfixia, que también puede provocar daños a nivel sistémico. Y cuando uno lo categoriza como EPOC y no, por ejemplo, una tos, un malestar, una sensación de ahogo, que a veces la gente solamente lo suele llamar así, ¿cuándo uno dice es EPOC? Claro, Lina. Mira, un paciente que presente síntomas respiratorios recurrentes o progresivos de tos seca o productiva, lo que la gente llama desgarre, que presente asfixia y tiene antecedentes a la exposición al humo del cigarrillo, o sea, al tabaquismo o a partículas o gases tóxicos, y que no mejora con las medidas dadas por el médico general o los cuidados habituales para una gripa, como es la hidratación o los analgésicos, o que presente síntomas de manera repetitiva, tiene que consultar al médico. Nosotros hacemos una evaluación y miramos si este paciente tiene riesgo y está cursando con una patología que puede ser sospechosa de EPOC. Hablemos de esas formas principales del EPOC. ¿Cuáles son esas formas? Sí, Lina, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se manifiesta básicamente en dos líneas, ¿sí? Una que es el enfisema y la otra la bronquitis crónica, que igual las dos provocan obstrucción a la salida de flujo de aire en los pulmones, que es lo que caracteriza el EPOC, pero la diferencia entre ambas se da en la producción de esputo, que es en la bronquitis crónica, o sea, el desgarre que llama la gente, y es por una inflamación de los alveolos, ¿sí? En cambio, el enfisema es una afección de los sacos alveolares donde se hace el intercambio de gas en los pulmones, y entonces lo que conlleva pues a una sensación de asfixia y de falta de aire en los pulmones. Ahí, por ejemplo, entonces nosotros podemos hablar de síntomas adicionales a los que mencionaba ahorita, Doc, hablar de síntomas y recoger un poquito lo que estábamos hablando de no es solo una tosecita, sino también tiene unas implicaciones de fondo. Claro que sí, Lina. Mira, los síntomas del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suelen aparecer más bien tardíamente cuando los pulmones están un poco más dañados, ¿cierto? Inicialmente y a veces en las fases tempranas no produce incluso síntomas, pero a medida que pasa el tiempo con la exposición a los factores de riesgo como el tabaco, los contaminantes o las partículas, pueden ir apareciendo, ¿cierto? Los síntomas principales que empezamos a sentir es que falta el aire, especialmente lo notamos cuando empezamos a hacer alguna actividad física, y es lo que nosotros llamamos pues como disminución de clase funcional. A veces el paciente empieza a tener ruidos en sus pulmoncitos y le refieren a uno como que le silba el pecho, ¿cierto? Que hay que hacer un diagnóstico diferencial pues con el asma en ese momento. Empiezan a presentar opresión en el pecho debido al esfuerzo respiratorio para ingresar el aire a los pulmones, y uno de los importantes síntomas también es una tos que persiste en el tiempo, ¿sí? Es una tos que no es lo que tú decías, que es una tosecita que es como la gripita, no es una tos que persiste, que no se mejora y que puede tener componente de expectoración de color amarillo o verdoso, que nos indica pues que hay una infección, ¿cierto? También esos pacientes cuando empiezan a desarrollar EPOC se sienten con baja energía, notan a veces pérdida de pecho, y ya cuando hay complicaciones empiezan pues a
a verse los deditos moraditos, los labios moraditos, hincharse los pies y los tobillos. Más o menos eso es como un resumen especial. Vale, Doc. Nosotros podemos decir entonces que el EPOC es una enfermedad solamente de fumadores, o ahí asociamos todos esos gases que mencionamos hace un instante. Lina, no, el EPOC no es exclusivo de fumadores, ¿sí? Es la principal causa pues, en nuestro medio por tanto tabaquismo que hay, pero también lo causa la exposición a gases de quema de combustible para cocinar, como las personas que cocinan con leña, pacientes que tienen exposición ocupacional a partículas, a contaminantes, sustancias químicas, y lo que nosotros llamamos pues, la exposición a la biomasa, que es como la contaminación ambiental. También hay predisposición con enfermedades genéticas como deficiencias, como la alfa-1-antitripsina, pues, que es una enfermedad hereditaria que también se puede asociar a un EPOC, ¿sí? Pero en términos generales es una consecuencia de haber fumado cigarrillos durante mucho tiempo. También hay que tener presente, Lina, que no todo el que fuma le da un EPOC, ¿cierto? Y hay personas que sin fumar tienen un EPOC. Eso se debe a cierta predisposición genética de cada persona y la exposición de biomasa o partículas que puede tener cada paciente. En ese orden de ideas, entonces también podemos decir que a esto pues se pueden asociar las personas que cocinan con leña, que tienen cerca esas parrillas y esa inhalación de ese tipo de humos. Claro, Lina, es muy frecuente en las personas del campo, en los que cocinan con leña, con que cocinan de madera y sobre todo en un espacio cerrado, a los trabajadores de asaderos que no tienen su adecuada protección personal, ¿sí? Los que usan vapeador tienen tendencia y riesgo también a tener un EPOC, y los pacientes que en sus empresas trabajan con partículas y químicos y no tienen una adecuada protección personal. ¿Y hay alguna forma de que se pueda prevenir esa enfermedad, ese EPOC? Claro, Lina, lo principal es evitar lo que lo causa, ¿sí? Entonces, entre las primeras causas, evitar el cigarrillo es fundamental, es la forma preventiva principal. Tanto fumarlo como el tener cerca quien lo fuma por el tema del humo, ¿sí? Claro, sí, se llama tabaquismo de segunda mano, eso es lo que llaman actualmente, o llamaban anteriormente el tabaquismo pasivo, ¿sí? También es una forma de prevenirlo, usar la adecuada medio de protección en las empresas, estos filtros, los tapabocas, las boquillas, ¿sí? Bregar a no vapear, ¿sí? Y en ciertas circunstancias los pacientes que tienen asma, asistir al médico cuando tengan exacerbación de sus crisis. A veces la gente no asocia el tabaco con el vapeador porque consideran que el uno es la facilidad del otro, ¿no? El uno me ayuda más que el otro, el uno me ayuda a soltar la dependencia al otro. Pero vemos acá que no, que en realidad nos está causando también una afectación. Claro, tienen un gran riesgo porque es que el vapeo, los líquidos del vapeo tienen muchas sustancias irritantes para la vía respiratoria, ¿sí? Tanto el humito con que vapeamos contra los diluyentes que tiene la sustancia con que se vapea. Doc, devolviéndonos un poquito, recordemos y hablemos como a detalle de los síntomas del EPOC, por lo que le mencionaba que mucha gente, tengo una tosecita que no se me pasa y cuando se hace el diagnóstico encontramos otra cosa. Claro, Lina, como habíamos dicho antes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no suele aparecer los síntomas hasta que se produce un daño pues significativo en los pulmones, ¿cierto? Y esto debido con el tiempo y tiende a empeorar, ¿cierto? Algunos de los síntomas es la falta de aire, ¿cierto? Lo que nosotros los médicos llamamos disnea, que es como la falta de ingresar aire a los pulmones, y sobre todo es importante que uno lo nota cuando empieza a hacer alguna actividad física. Nosotros lo llamamos como una disminución de la clase funcional, y esto puede ir asociado a exacerbación de periodos de infecciones respiratorias, ¿sí? Otro de los síntomas que podemos encontrar son las sibilancias. Las sibilancias en términos médicos son provocadas por obstrucción de los bronquios y se producen como unos soniditos, por eso se llaman sibilancias, y los pacientes lo perciben como que me suena el pecho, como que me silba el pecho, ¿sí? Y esto es debido pues a obstrucción de los bronquios, ¿sí? Por la obstrucción del flujo pues, de salida aérea de los pulmones, ¿sí? También otro síntoma es obstrucción en el pecho. Esta misma obstrucción de los bronquios produce dificultad para respirar y entonces el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo respiratorio para ingresar el aire a sus pulmones y siente como una opresión en el pecho. Cuando el paciente presenta esto, nosotros los médicos tenemos que entrar a diferenciar contra una angina de pecho, un infarto agudo del miocardio. Entonces, por eso es muy importante que cuando se presenten estos síntomas acudir a
a una cita médica para aclarar. El otro síntoma importante es la tos, ¿sí? Generalmente la tos de una gripa no dura 5 o 7 días y luego uno se mejora. En la tos del EPOC es una tos crónica que se puede estar asociada a mucosidad, y mucosidad que el paciente desgarra en términos pues, del paciente o términos médicos expectora, son una sustancia inflamatoria, son residuos inflamatorios de los bronquios, y esto se puede tornar de color especial, amarillo o verde, lo cual nos indica que puede haber una infección, ¿cierto? También otros síntomas, como te había comentado ahorita, son las infecciones respiratorias frecuentes, recurrentes. Entonces hay pacientes que nos mencionan, es que mantengo con gripa, mantengo con tos, que me da y se me quita, de los 3 días vuelve y aparece una tos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque además una tos que no se quite y que dure más de 20 días, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis pues en la mayoría de los pacientes, ¿cierto? Otros síntomas importantes son debidos a la falta de oxígeno en la cabecita, entonces puede haber confusión, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza. En el sistema digestivo puede haber unas gastritis que no mejoran pues con los fármacos adecuados, cansancio y fatiga muscular, coloración moradita en los dedos y en los labios que nosotros llamamos cianosis, y que es debido pues a la oxigenación al compromiso de la oxigenación de nuestro cuerpo. Ya en fases más posteriores, decaimiento del paciente, postración, complicaciones en todos nuestros órganos, muerte, y la asociación que tiene pues el EPOC con el cáncer de pulmón. Ya vamos para allá, pero entonces aquí entramos a otro campo, que es que el EPOC, así como entonces nos afecta a los pulmones, nos afecta a la respiración, también nos genera daños cardiovasculares y cerebrovasculares. Claro, Lina, claro que sí. Recordemos que el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular va en la caja torácica y se relacionan directamente, ¿cierto? Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden presentar comorbilidades que agravan el estado de salud, pueden provocar enfermedades del corazón como una insuficiencia cardíaca, arritmias en el corazón, fibrilación auricular, hacer que se obstruyan las arterias del corazón y provocar un infarto de miocardio y angina de pecho. Esto está muy asociado pues, al consumo del cigarrillo, porque el cigarrillo produce aterosclerosis y es uno de los factores grandes de riesgo para infarto, ¿no? Lo mismo que para enfermedad cerebrovascular y enfermedad cerebral periférica. Entonces, de acuerdo a eso, ¿en qué momento las personas deben acudir al médico? Porque nos damos cuenta de que el EPOC empieza con esa sensación, que ya en realidad son síntomas, y nos está llevando a temas de insuficiencia cardíaca, arritmias, fibrilación. ¿En qué momento debe ir al médico la persona? Claro, Lina, mira, cuando uno tiene una tos por una enfermedad respiratoria aguda, por decir alguna gripe, una faringitis, una rinofaringitis, estos síntomas generalmente se ven en el transcurso por tardar de una semana, ¿cierto? Generalmente se asocian a fiebre, a malestar, a congestión nasal, a malestar de gripa, ¿cierto? Y que se dé con el tratamiento habitual que los médicos hacemos pues, para la gripa, que es el acetaminofén, la hidratación, evitar el frío, los olores irritantes, ¿cierto? A veces puede haber sobreinfecciones de estas gripas comunes y corrientes que llama la gente, ¿cierto? Sí. Por eso es importante que el paciente, cuando tenga síntomas gripales y no mejore con su acetaminofén, con los líquidos, consulte al médico y nosotros ya tendremos en cuenta si es que hay una sobreinfección que requiere antibióticos o otros manejos, ¿cierto? Pero la pregunta que tú me haces la respondo muy fácil. Cuando el paciente presenta asfixia y tos y que no mejora con un tratamiento rápido de gripa y persiste en el tiempo, síntomas de tos o asfixia de forma recurrente que aparece y desaparece, aparece y desaparece, es bueno consultarnos para nosotros definir si requiere una prueba de tamizaje para hacer un diagnóstico de EPOC. Ok, Doc. Y una vez diagnosticado, ¿cuál es el comportamiento que debería tener entonces el paciente? Bueno, es importantísima esa pregunta. Después de realizar el diagnóstico de EPOC, decir, el proceso pues, de clasificación de la enfermedad, eso lo hace el médico, se categoriza su severidad, se instala un plan de manejo, pero lo principal que tiene que hacer un paciente es dejar de fumar, dejar de estar expuesto al humo del cigarrillo de forma activa o el tabaquismo de segunda mano, lo que llamamos pues, tabaquismo pasivo, intentar no cocinar con leña en campos cerrados y usar adecuadamente su protección en las empresas, ¿cierto? Recordemos que la biomasa, las partículas de contaminación ambiental también juegan un papel importante. El paciente tiene que llevar un estilo de vida más sano, tiene que hacer ejercicio, tiene que llevar
una alimentación balanceada, aumentar el consumo de frutas, de verduras, de proteínas, dejar el consumo de comida chatarra, ¿cierto? Controlar el peso, porque estos pacientes con el tiempo pierden mucho peso y el biotipo de ellos generalmente son pacientes flacos, porque los músculos se le atrofian y se pierde la proteína de sus musculitos. Y lo otro es hacer los exámenes, los medicamentos y los controles de forma muy juiciosa cuando el médico pues se los prescriba. Doctor Julián, entonces a lo que vamos aquí es a que sí, la medicina tiene una responsabilidad que va en el diagnóstico, en instaurar un tratamiento, pero también hay una parte muy grande respecto al EPOC y es el autocuidado del paciente, para que comprenda, digamos, todos los factores de riesgo y los pueda trabajar y los pueda tratar para ya no salvarse en el sentido en que me voy a mejorar absolutamente, pero sí de tener una mejor calidad de vida. Claro, Lina, así es. Supongamos los pacientes que fuman, que vapean, que cocinan con leña y todo y que tienen y desarrollan un EPOC. Si estos pacientes no dejan el contacto con estas sustancias que son las causantes, están condenados a empeorar en el tiempo y con sus secuelas importantes y pasarla mal, ¿sí? Porque esos pacientes, supongamos los que tienen tabaquismo crónico y siguen fumando, estos pacientes terminan con oxígeno y hay algunos que siguen fumando a pesar del oxígeno y llegan tal momento en que están tan mal que ni el oxígeno les sirve y es una calidad de vida terrible, sensación de asfixia que no mejora con oxígeno, es algo feo, ¿no? Fuera de que el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón gigantesco, ¿cierto? ¿Y qué tratamiento existe para ese manejo del EPOC adicional a lo que hemos hablado del autocuidado? Claro, el principal es dejar de fumar, como te había dicho, ¿cierto? Y es el paso esencial en cualquier plan de tratamiento, ¿cierto? Ya establecido el diagnóstico del EPOC y vemos que requiere un tratamiento, entonces nos podemos pegar de varios medicamentos, entre ellos los inhaladores, lo que la gente conoce pues las pipitas de inhalación, nosotros los clasificamos como broncodilatadores o esteroides, ¿cierto? Son medicamentos que se usan de forma inhalada para provocar una relajación del músculo liso a nivel del bronquio, abrir el bronquio y que el oxígeno, el aire pueda entrar un poquito más fácil al pulmón y así bajar un poquito los síntomas de falta de aire, asfixia y ayudar a ventilar pues más el paciente, ¿cierto? Como te estaba contando antes, a veces los daños son tan severos que ni estos broncodilatadores sirven. Por eso es importantísimo concientizar a la gente que el cigarrillo lo debe evitar, si es fumador briega dejarlo, ¿sí? Y el vapeo no confiarse, como tú decías ahora, que porque vapeo es menos dañino, no, hoy en día hay estudios que muestran que el vapeo es igual de dañino al cigarrillo y puede provocar síntomas iguales o peores y se asocia también a EPOC, ¿no? Otros medicamentos que usamos son los esteroides inhalados, que estos también son unos inhaladorcitos, unas pipitas que nos ayudan a bajar la inflamación de los bronquios y eso hace que baje un poquito la inflamación y los síntomas de tos. Podemos usar antibióticos en los casos en que vemos que hay alguna infección bacteriana. Podemos hacer terapias pulmonares cuando ya los síntomas no son tan leves y son un poquito moderados a severos, de mano después del fisioterapeuta, que ellos son un punto clave en pacientes que tienen complicaciones de EPOC. Como te estaba contando, el oxígeno también es un medicamento y lo usamos en pacientes que tienen hipoxemia, o sea, baja cantidad de oxígeno en su sangre, y los pacientes que están desaturados, y este oxígeno lo podemos usar de manera ocasional o permanente, ¿cierto? Depende de la severidad de los síntomas y los hallazgos pues al examen. Ya cuando estamos un poquito más prejaditos, usamos la rehabilitación pulmonar para disminuir el riesgo de exacerbaciones y bregar a incorporar un poquito más el paciente en la vida cotidiana. Y la mano derecha en estos casos es la terapia respiratoria, ¿sí? Esa terapia respiratoria de mano con el terapeuta, él le enseña a los pacientes a tener una tos más productiva, cómo airear mejor sus pulmones, cómo ayudar a mejorar la movilización de sus secreciones y tener una tos más fluida para que disminuyan los síntomas. También en los medicamentos es fundamental, Lina, la vacunación, ¿sí? En este caso, pues la vacuna de influenza que tiene que ser anual. Recordemos que la vacuna de influenza no es para que no nos dé gripa, sino que la vacuna de influenza es para que no nos dé esas gripas tan fuertes que pueden terminar en una hospitalización, en unas neumonías. También los pacientes con EPOC, la vacuna del neumococo cada 5 años y las vacunas del COVID-19 que deben estar al día.
Doc, ahí me devuelvo un segundo en el tema de los inhaladores, porque también hay un tema ahí de responsabilidad del paciente y es que cuando se los formulan, entender y revisar bien cómo es el uso para que tampoco haya una mala manipulación y pues no cumpla el efecto que se busca. Claro, Lina, obviamente, ¿cierto? Si el médico en la consulta que formula el inhalador no le hace una buena educación al paciente de cómo se usa un inhalador, el paciente termina tragándose el polvo de inhalación, ¿sí? Porque tiene que tener una técnica que realmente no es tan difícil, es una técnica sencilla y también ya se han inventado unas cositas que llaman las cámaras espaciadoras que le facilitan mucho más al paciente el uso de su inhalador. Pero definitivamente tú tienes toda la razón, si uno no sabe usar el inhalador, él no va a funcionar bien. Entonces aquí importante recordarle a quienes nos ven, a los pacientes, a los familiares de ellos, que en el momento en que hayan dudas, consúltenle de inmediato al médico, pregúntenle en el momento de la consulta para que así se pueda dar la atención y la explicación oportuna. Por supuesto, claro. Si uno como médico automáticamente uno le explica al paciente cómo se usa porque uno sabe que si no lo usa bien no va a funcionar. Pero por X o Y motivo, si hubo alguna falencia en la consulta y no se dio, el paciente puede decirle a un doctor, me puede explicar cómo se hace, o si tiene alguna duda, uno no le da pereza hacer una explicación a un paciente de cómo se usa un inhalador, pues es básico para su tratamiento. Claro que sí, Doc. El tema de apoyarse en tratamientos no formulados, ya hablamos de los que sí, ya hablamos de temas un poco más médicos. Aquí, por ejemplo, el caso de remedios caseros, remedios naturales, esto puede funcionar también como una especie de tratamiento, como una especie de apoyo para ese paciente con EPOC. Pues Lina, mira, tanto como remedios empíricos, caseros y todo eso, es más como una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, es más importante tener una adecuada técnica para respirar, intentar estar tranquilo, con un estrés bajo, mantener la respiración y la nariz libre de mucosidades, tener una tos productiva, aprender a toser, porque también es importante uno aprender a toser para poder expulsar esas secreciones, aumentar los líquidos del consumo oral, o sea, tomar mucho líquido, eso ayuda a purificar las secreciones y a tener menos tos, hacer un poco de ejercicio, de caminada, le ayuda a mejorar la fuerza de los músculos respiratorios, ¿sí? Y tener lo que te decía ahorita, una dieta saludable, ¿sí? Para mejorar la fuerza muscular y mantener el peso, ¿cierto? Hay cositas que el paciente se puede ayudar para refrescar su garganta, como cositas de miel y cositas de esas, pero realmente no son el tratamiento del EPOC como tal. Doc, aquí entonces nos podemos devolver un poquito para reunir todo lo que hemos explicado y llevar entonces a cómo debe ser la vida de una persona diagnosticada con EPOC. Bueno, la vida con una persona de EPOC cambia, obviamente, ¿cierto? Tiene que abandonar el tabaquismo, que es lo principal, ¿cierto? Si sigue fumando, está condenado a empeorar y cada día buscarse más complicaciones. Debe llevar una vida más sana, tiene que hacer ejercicio, tiene que evitar estar expuesto a los contaminantes, el humo de segunda mano, a la contaminación ambiental, debe evitar el consumo, la quema de maderas y contaminantes, usar adecuadamente la protección personal en sus trabajos, ¿sí? Controlar el peso, una alimentación sana, como habíamos hablado ahorita, balanceada, rica en proteínas de frutas y verduras, debe cumplir los medicamentos tal cual con su orden y si es del caso que usa oxígeno, pues cumplirlo adecuadamente. La gente piensa que el oxígeno es un medicamento, como nosotros lo usamos, y piensa que yo no uso ese oxígeno porque me vuelvo dependiente. No, antes el oxígeno les puede ayudar a sobrellevar mucho los síntomas y evitar progresión de esta enfermedad. Si esto no pasa, pues podemos enfrentarnos a una complicación con el EPOC y ahí cómo se puede reconocer cuáles son los síntomas de una complicación. Claro, Lina, los síntomas de una complicación de EPOC son que te aumente la asfixia o la disnea o la disminución de la clase funcional, como hablamos ahorita, que es el ejercicio que uno hace o con la actividad. Si a usted le aumenta esa asfixia, puede haber una complicación. Si le aumenta la frecuencia o la intensidad de la tos, ¿cierto? Si la tos que normalmente era seca se vuelve productiva, si la tos cuando regularmente era productiva era de color mucoso, blanquecino y se torna ahora de color amarillo o verde, o cuando hay una tos con expectoración de sangre que se llama hemoptisis, ahí son signos de complicación.
cuando tenemos una fiebre, escalofríos asociada a síntomas respiratorios y que no mejoran, como tú dices, con la gripita pues habitual, ¿cierto? Sí. Cuando vemos que hay una coloración violácea en los labios, en los dedos y tomamos saturación, el paciente está desaturado, esta indica que, pues, que hay una complicación. También hay complicaciones cuando encontramos una pérdida de peso no justificada en un paciente con EPOC que nos debe alertar sobre un cáncer, ¿cierto? Palpitaciones, sensación de que el pecho le chapalea a los pacientes, como ellos refieren, puede haber ser una complicación de tipo de arritmia cardíaca, dolores en el pecho, hinchazón en los pies, en casos más tardíos, problemas para dormir, que no eres capaz de dormir con la almohada bajita, sino que tienes que dormir elevado, con varias almohadas, eso se llama que duerme con la cabecera elevada. Todas esas cositas nos van indicando que va a haber complicaciones cardiovasculares y que tenemos que estar muy pendientes, ¿sí? Un dolor de cabeza que no se quite, trastornos del comportamiento, confusión en los pacientes, sobre todo de edad, eso nos indica que están habiendo complicaciones del EPOC. Perfecto, Doc. Entonces aquí ya para empezar a que abordemos el tema del cáncer, que lo hemos mencionado como unas 3 veces, nos devolvemos a que el prevenir esta enfermedad es evitar fumar, evitar pasar del cigarrillo al vapeador, y también el tema de esos gases y esos humos que se inhalan y que también causan esta enfermedad, ¿verdad? Sí, señora, tiene toda la razón. Perfecto. Entonces aquí ahora hablemos de lo que nos mencionaba. El EPOC nos puede llevar a un cáncer de pulmón, o sea, a pesar de todas las complicaciones que hemos hablado que causa el EPOC, si continuamos en la misma senda, sin todas estas medidas de autocuidado, vamos hacia un cáncer de pulmón, vamos directo a ese punto. Claro, Lina, los pacientes que presentan EPOC presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, independientemente de la carga de tabaquismo, o a veces así fumar espontáneamente, o obviamente los que fuman, pues, que tienen tabaquismo pesado. Esta asociación es más marcada cuando existen hallazgos radiológicos de enfisema. Cuando el EPOC es de tipo enfisematoso, se asocia más a cáncer de pulmón, aún en ausencia, pues, de asfixia, ¿sí? Y entonces aquí volvemos a que en ambas enfermedades el tabaco, el humo, es un factor en común. Pues claro, Lina. Fumar causa la mayoría de los tipos de cáncer de pulmón. Eso está más claro, es evidenciado, estudiado y de larga data, ¿cierto? Tanto personas que fuman como las personas expuestas a tabaquismo pasivo. Sin embargo, el cáncer de pulmón, como te había dicho ahorita, puede presentarse en personas que nunca han fumado ni han estado expuestas al humo de segunda mano, pues puede haber alguna disposición genética de las personas para desarrollar cáncer de pulmón, pero sin duda el fumador tiene muchísimo más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Doc, y físicamente, ya hablando, digamos, de órganos, ¿qué es ese cáncer de pulmón? Mire, Lina, el cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que inicia en los pulmones y se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control. Eso es un cáncer, ¿cierto? Un crecimiento de células. Entonces empiezan a crecer y pierden la especialidad de las células. En el caso del pulmón, pierden la especialidad de intercambiar el oxígeno, de ser la malla donde se apoyan los alveolos y todo, y entonces los pulmones dejan de tener, pues, su función, ¿sí? Este cáncer, si no se detecta a tiempo, entonces puede invadir otras partes del pulmón, lo que la gente llama que se va a distancia, nosotros como médicos lo conocemos como metástasis, y recordemos que es la causa de muerte principal en tanto en hombres como mujeres, el cáncer de pulmón. ¿Quién lo creyera, no? Porque estamos viendo que hay muchos factores de riesgo de los cuales uno podría, digamos, cuidarse y evitar este tipo de enfermedades. Terrible, Lina, sí, es importantísimo concientizar a las personas que el tabaquismo es una de las causas principales de este cáncer de pulmón, ¿sí? Que el EPOC se asocia mucho a cáncer de pulmón y que no debemos tener síntomas para dejar de fumar, que sería como una de las conclusiones que luego vamos a tener, que es mejor dejar de fumar antes de que uno tenga un daño para pasarla bien. Muchas personas fuman y les da el cáncer y dejan de fumar porque les tocó ya que, ¿cierto? Obviamente para no complicar más y durar un poco más, pero ya el daño queda hecho, ¿cierto? Ya está, sí, ya la complicación ya se presenta. Doc, ¿y qué síntomas causa ese cáncer de pulmón? Lina, mira, por lo general el cáncer de pulmón no causa síntomas al inicio, ¿sí? Esto suele presentarse esos síntomas cuando la enfermedad está en etapa avanzada, ¿sí? Entonces, entre los síntomas puede haber una tos que no se quite, ¿sí?
¿cierto? Con antecedentes de un paciente con tabaquismo, un dolor en el pecho inespecífico y persistente que no se sepa si es dolor muscular, si es pulmonar, si es costochondral, y uno le va a un tratamiento y no se quita y no se quita, asociado a estos factores de riesgo, hay que tenerlo presente. Una tos en aumento que presente sangrado, eso es lo que nosotros llamamos hemoptisis. Una ronquera permanente también, ¿cierto? Porque recordemos que también el cáncer de laringe, no habíamos comentado, también se asocia mucho al cáncer de pulmón, ¿no? Sí. La falta de aire, disnea, lo que llamamos disnea, se da en los síntomas porque, como te había comentado ahorita, se da en la arquitectura pulmonar y las células ya no funcionan como para nosotros respirar. Las otras es que hay sonidos de sibilancias muy localizados y el paciente le dice a uno, ve, es que cuando me acuesto de determinada forma me suena raro el pecho, o mira que a veces me suena por aquí, a veces por acá, y uno tiene que en el examen clínico tener claro que me han tenido una plaquita de tórax o depende de los síntomas que uno lo vaya guiando el paciente, buscar esta enfermedad. Ya cuando el cáncer de pulmón se disemina a otras partes del cuerpo, pues la metástasis que habíamos hablado se puede manifestar, depende de los síntomas donde ya se ha ido, ¿cierto? Entonces, pongamos si un cáncer de pulmón empieza uno a presentar dolor en las piernas, en los brazos, en la cabeza, hay que presentar que puede sospechar uno que ya hay metástasis en los huesos, en la cabeza, ¿cierto? Empiezan esos pacientes a emanciarse, a volverse flacos, desnutridos, empiezan a no comer, perder el apetito, empiezan a hincharse la cara, los pies, a ponerse morados, coloración grisácea, a decaer, diarreas, bueno, de todo hasta que muere uno. Una forma de vida muy triste. Sí, en realidad por todos los síntomas se pierde mucho la calidad de vida. Sí, definitivamente. Doc, y ahí entonces, ¿qué diferencia existe en relación a esos síntomas del EPOC que hablamos hace un momento y estos del cáncer de pulmón? Lina, mira, los síntomas de cáncer de pulmón pueden confundirse fácilmente con los de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Porque son asfixia, es tos, es expectoración, ¿cierto? La diferencia que nosotros, o la alerta que nosotros debemos tener es si el paciente con EPOC empieza, o incluso que no tenga EPOC, un paciente que empieza a presentar tos, dolor en el pecho, desgarrar con sangre, asociado a pérdida de peso, a debilidad, a desgano, a que no come, hay que tenerlo muy presente y hacer un diagnóstico diferencial con un cáncer de pulmón. Sobre todo cuando hay pérdidas de peso inexplicables, ¿sí? Hay pérdidas de peso que tú dices, no, es que yo no como tal cosa y tal otra, y obviamente tú bajas de peso, ¿cierto? O aumentas el nivel de ejercicio. Pero si tú comes común y corriente, te alimentas bien y empiezas a presentar dolor en el pecho, empiezas a presentar tos, desgarre, asfixia, hay que descartar que no haya tenido una patología pulmonar tipo cáncer. Doc, y aquí entonces nos devolvemos un poquito recogiendo todo lo que hemos hablado. La vida de una persona con EPOC y luego con cáncer de pulmón es una vida llena de síntomas prácticamente, ¿no? No, es una vida muy triste, que si hacemos una recopilación de todo lo que hemos hablado en este momento, los niveles bajos de oxígeno en la sangre afectan todos los órganos, desde el cerebro, como vimos, la confusión, el dolor de cabeza, el sistema gastrointestinal, el sistema urinario, todo, hasta la energía. Estos pacientes presentan dificultad para caminar, para hacer otras actividades, problemas de tolerancia, de mal genio, depresión, hasta psicológicamente se afectan, ¿cierto? Los cambios físicos de una persona con cáncer, pues como los mencionamos ahorita, la inapetencia, la pérdida de peso, la debilidad, enflaquecimiento, enrojecimiento, manos frías, cianosis distal, hemorragias, y si depende de donde haya metástasis, ya que el cáncer haya invadido, pues afecta, los síntomas son de diferentes órganos. Claro, y a esto se sumaría entonces también los tratamientos, las visitas al médico, las consultas a especialistas. Claro, que no son medicamentos suaves ya cuando hay cáncer, son quimioterapias y cosas de esas, que a veces cirugías también, ¿cierto? Que es algo fuerte para los pacientes. Doctor Julián, aquí entonces, recogiendo también, ¿quién tiene más probabilidad de tener un cáncer de pulmón? Sí, mira, hay muchos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, ¿cierto? Algunos se pueden controlar, por ejemplo, como no fumar, controlar su EPOC, evitar el estar expuesto a químicos que den cáncer, ¿cierto? Y hay otros que no se pueden controlar, como un antecedente familiar de cáncer o una información genética que tú vayas a tener cáncer, ¿cierto? Las radiaciones previas
pacientes que han tenido cáncer de tiroides y los han radiado, el cáncer de mama o otros tipos de cáncer puede tener más riesgo. La exposición a agentes carcinogénicos como el arsénico, el cromo y el níquel y el asbesto que se usan en ciertas empresas también tienen riesgos. Y como te mencioné, pues la antecedente familiar, hay familias que han tenido antecedentes entre padres, hermanos y que se pueden heredar. Doc, hablamos del tabaco, hablamos de no fumar, hemos mencionado algo de los vapeadores, pero entremos, digamos, en detalle con ellos. Estos también influyen en la enfermedad como el EPOC, como el cáncer de pulmón. ¿Y por qué el tema de los vapeadores ahora se ve lo grave y hace, no le miento, 3, 4 años, en todo lado los vendían como si fueran dulces? Claro, Lina, mira, el uso de vapeadores es algo que estuvo un poco manipulado, ¿cierto? Entonces lo vendían como que era inocuo para la salud, que en vez de fumar vapeemos, que eso es un airecito, que no pasa nada, ¿cierto? Con sabor, con olor, sí. Claro, y los estudios que se hacían, los hacían los mismos fabricadores de los vapeadores. Entonces decían que no causaba nada y que absolutamente no pasaba nada, ¿cierto? Mientras ellos se enriquecían con su uso. El uso de los vapeadores en pacientes que tienen predisposición a un EPOC les acelera el EPOC, ¿cierto? Debido a la presencia de compuestos nocivos como metales pesados, el plomo, el mercurio, el cobre, la plata y el cadmio. Imagínate todo lo que contiene esos. Y algunos compuestos carbonílicos como acetaldehído, formaldehído y acroleína. Mira, con solo esos nombres uno hasta se asusta, ¿sí o qué? Claro, sí. Y hay otros compuestos volátiles que se evaporan muy fácil, como el tolueno y el benceno, que se usan en la fabricación de todos estos vapeos, ¿cierto? Estos líquidos de vapeo afectan de forma directa a las células respiratorias, ¿cierto? Les limitan a que reaccionen contra las infecciones y entre las otras causas que dan son irritación de la vía aérea, pueden inflamar los bronquios, dar bronquitis, infección respiratorias, los pulmones se remoldean por tanta irritación que hacen y esos empiezan a responder y empiezan a remoldearse, a veces provocan asma y como te habíamos visto, POC y cáncer de pulmón. O sea que el tema con los vapeadores es un tema muy serio y lo que tú dices ahorita, que se hizo conciencia y que ya vieron las complicaciones, no se prestan tantos bolas a los estudios hechos por ellos, sino estudios más independientes sobre las enfermedades, pues, estudios serios que se hacen en la medicina, ¿no? Es cierto. Además, con todos esos químicos, pues digamos que se puede asociar muy fácil a que ese vapeo, ese vapor, se impregna la ropa, se impregna la piel y la piel igual absorbe también todo esto. Claro que sí, tienes toda la razón. Doc, aquí entonces, ¿cuál sería el mensaje para los afiliados a Unisalud y los seguidores de nuestras redes sociales que están viendo este live, de acuerdo a lo que conversamos del EPOC, de todo el tema del cáncer de pulmón, lo que estamos hablando de los vapeadores y además la atención que como Unisalud le queremos brindar a nuestros pacientes? Claro, Lina, mira, pues sacando un resumen y lo más importante que debería quedarse en las pacientes, que el principal mensaje es evitar el tabaquismo, ¿cierto? El no fumar o si fumas empezar ya un régimen de abandono del tabaquismo, porque está totalmente comprobado que está relacionado al EPOC y al cáncer de pulmón, ¿cierto? Las personas que cocinan con leña, ya sea en el campo o en cuartos cerrados, en lugares cerrados, es mejor evitarlo porque ya hay otras formas de cocinar pues adecuadas, ¿cierto? El gas, la luz, evitar el tabaquismo pasivo, o sea, convivir con una persona que fuma, tú te estás chupando todo ese cigarrillo, si es un tabaquismo de segunda mano, también se relaciona con el cáncer, y evitar el vapeo, pues conocemos claramente las consecuencias a nivel pulmonar que este tiene, ¿cierto? Evitar las exposiciones a partículas y contaminantes del ambiente, la biomasa, ¿cierto? Y ante la presencia de síntomas persistentes de tos, asfixia, desgarro, expectoración, acudir a una cita médica para que nosotros los médicos atendamos el caso y miramos si hay un riesgo de un EPOC o si hay alguna complicación en caso de tener el EPOC. Eso le iba a decir, Doc, ya para cerrar, pues la invitación a los usuarios de Unisalud, porque pues son nuestros afiliados, es que ante esos síntomas y ante cualquier situación irregular, pues que acudan a una cita para que puedan hacer parte de un proceso de atención. Claro, Lina, y sobre todo en Unisalud que la atención la brindamos muy rápido, la oportunidad de las citas son al día, mejor dicho. Siempre los médicos estamos dispuestos, pendientes a colaborarles, a explicarles, a enseñarles y a atenderlos con cariño.
y que lo que pues se pueda trabajar ya de una manera más amplia con la red, pues igual se trabaja con la red de prestadores y el resto se hace el acompañamiento en Unisalud, que es a lo que le apuntamos, a que el usuario siempre esté bien acompañado, protegido, respaldado de toda su atención en salud. Por supuesto, Lina. Doc, pues muchas gracias por acompañarnos, doctor Julián Alberto Campo, desde la sede Manizales, por la explicación acerca de este tema tan importante. Gracias a todos por hacer parte de esta sesión. Recuerden que pueden revivirla y ver las sesiones anteriores en nuestra lista de reproducción de nuestro canal de YouTube. Está marcada la lista como podcast. Y pues nos vemos, esperamos que el próximo mes con otro tema de interés para la salud de ustedes, de su familia, de todos los afiliados y de todos los seguidores nuestros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ti, Lina, por la invitación.